Muchísimas gracias a todos los que han llegado puntuales, a los y las, porque sabemos de caballeros que nos han solicitado estar en esta ponencia también el día de hoy. Unión Mundial Endometriosis, uniendo, conformado por las fundadoras y presidentas de organizaciones de los siguientes países. México, están dos ONGs, que es AIENDO y Juntos Forjando un Mundo Mejor AC. Puerto Rico, Fundación Puertorriqueña para Pacientes de Endometriosis, y es donde pertenece justamente nuestra expositora del día de hoy, la doctora Idaliz. Chile, FUCHEN. República Dominicana, ASOENDO. Perú, SONCOI, Jucumanta, Chachechine. Costa Rica, AENDO CR. Venezuela, Fuendo B, Venezuela. Colombia, ASOCOEN. España es ENDO y ADAEC. Estados Unidos, Lela Foundation y Endometriosis Partnership. Y Panamá, AEMPA, les dan la bienvenida a este evento donde la doctora Idaliz Flores Caldera nos presentará el resultado de una investigación internacional donde las asociaciones antes mencionadas participamos. Dicho estudio es el perfil demográfico y clínico de pacientes con endometriosis en Iberoamérica. Le cedo la palabra a la vicepresidenta de AEMPA, Alina, para que presente a la doctora Idaliz Flores y a su vez de las pautas de cómo va a ser las preguntas y respuestas para el Zoom. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas. Quiero presentarles a nuestra expositora del día de hoy, la doctora Idaliz Flores. La doctora Idaliz Flores Caldera, PhD, es bióloga molecular con 20 años de experiencia en investigación sobre la salud de la mujer y la endometriosis. La doctora Flores Caldera es profesora de Ciencias Básicas y OBGYN en la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce, en Ponce, Puerto Rico. Ha estado involucrada en la investigación de la endometriosis desde el 2001, específicamente en biomarcadores moleculares y factores genéticos y epigenéticos asociados con esta enfermedad. Actualmente, la doctora Idaliz dirige el programa de investigación en endometriosis que consta de estudiantes en formación, expertos colaboradores y un biodepósito de tejidos, suero y ácidos nucleicos anotados con información clínica. El RP del Programa de Investigación en Endometriosis ha ayudado a establecer la prevalencia de la endometriosis en Puerto Rico, descubrir posibles marcadores de diagnóstico e identificar variantes genéticas asociadas con la endometriosis. Más recientemente, su equipo ha realizado estudios sobre el impacto de la endometriosis en la vida y la salud y la productividad laboral y sobre las tendencias y los costos de utilización del sistema de salud. Su trabajo colaborativo con un equipo de fisiólogas y neurocientíficas de la PHSU ha llevado a la primera demostración del impacto negativo del estrés en la presentación de la enfermedad, utilizando el modelo de rata de endometriosis y en el alivio que resulta de las técnicas de manejo del estrés. La doctora Flores es miembro de la Junta Directiva de EndoPR, Fundación Puertorriqueña de Pacientes con Endometriosis, una fundación que brinda apoyo y educación a pacientes y sus familiares desde el año 2005. La página de Facebook EndoPR tiene 9,000 seguidores y el grupo de Facebook más de 4,000 miembros. Actualmente, la doctora Flores es la investigadora principal de un proyecto para trasladar la intervención de enriquecimiento ambiental al escenario humano y probar sus efectos sobre los parámetros de salud mental y física de mujeres con endometriosis a través de una subvención del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Antes de comenzar con la doctora, queremos solicitarles que por favor mantengan sus cámaras encendidas, estén preparadas para tomar una foto al final y todas las preguntas se realizarán al final de la exposición de la doctora, pero serán recibidas por vía chat. Mantendremos los micrófonos cerrados para poder mantener el orden y les solicitamos que escriban
todas sus preguntas, las cuales serán leídas para las respuestas de la doctora al final. Con ustedes presentamos a la doctora Idalys Flores Caldera. Adelante, doctora. Muchas gracias por esta excelente presentación y gracias a Uniendo. De verdad que para mí es un privilegio ser parte de este grupo de mujeres extraordinarias, líderes que han logrado tantas cosas desde cada uno de sus países. Es realmente un honor ser parte de este grupo y considerarlas mis amigas y colegas y guerreras en esta, ¿verdad? En esta guerra que llevamos para seguir educando y seguir investigando y seguir apoyando y seguir visibilizando esta condición que sabemos que tanta necesidad tenemos de que se hable más de ella, de que se investigue, se entienda más de esta condición y su impacto. Y precisamente este es el propósito de este estudio, al darnos cuenta de que hay tan poca información, tan pocas estadísticas que nos ayudan a documentar qué es lo que está pasando con esta condición, qué perfil específico, característico puede tener la endometriosis en mujeres de Latinoamérica y España, o será que la endometriosis es una condición universal y completamente, ¿verdad? Igual, no importa dónde tú vivas, de qué raza tú eras, de qué etnia, de qué cultura. Así que esas preguntas, de la única manera que pueden contestarse es haciendo estudios bien diseñados, utilizando instrumentos validados, y de la única manera que podemos llegar a un número importante de mujeres es a través de las asociaciones pro pacientes. Así que por esta razón es que, como ustedes pueden ver aquí, este estudio no solamente cuenta con unos autores que son científicos, médicos, estadísticos, y también aquí tenemos varios estudiantes de medicina que colaboran conmigo, sino importante, las presidentas de estas asociaciones son parte de los autores de este trabajo científico. Es nuestra primera presentación, nuestro primer trabajo científico. Espero que el primero de muchos más. Entonces les comento que esta presentación se dio la semana pasada en lo que es el Congreso Mundial de Endometriosis, que se llevó a cabo virtualmente, desafortunadamente por la razón que todos conocemos del COVID. Este congreso se iba a dar en China, precisamente en mayo de 2020, en Shanghai. Luego se movió a Dubái, pero desafortunadamente finalmente se dio virtualmente en la presentación. Fue muy bien acogida. Y básicamente, pues como introducción al tema, ¿verdad? Aclarar por qué es importante hacer este tipo de estudios. Y es que las mujeres de descendencia hispana latina no estamos bien representadas en bases internacionales de investigación sobre endometriosis. Yo, que soy científica y estoy constantemente leyendo la literatura médica y científica, todo lo que veo son estudios hechos en Europa, en los Estados Unidos, Australia y también en países asiáticos, pero muy poco tenemos documentando la endometriosis en mujeres de descendencia hispana latina. ¿Y qué hace esto? Bueno, esto hace que estemos que sea menor la probabilidad de que nos beneficiemos de los resultados de estos estudios, ya sea que estén estudiando la fisiopatología de la enfermedad, cómo surge la enfermedad, ¿verdad? A nivel celular, molecular, estudios de biomarcadores diagnósticos, estudios de nuevos tratamientos novedosos, pues no nos estamos beneficiando como población, ya que no están contando con nuestros sueros, con nuestra sangre, con nuestros tejidos para hacer estos estudios. Así que es muy importante recolectar este tipo de datos comprensivos de todas las poblaciones de mujeres con endometriosis. Y así podríamos entender si es que hubiese diferencias en el desarrollo de la endometriosis que pudieran estar basadas en nuestra raza, nuestro origen étnico, factores genéticos, pero también nuestro ambiente, nuestra cultura, lo que comemos, a lo que nos exponemos, y también factores socioeconómicos que son inherentes de donde vivimos, de nuestros países. Así que el objetivo del estudio fue primeramente obtener datos clínicos y personales de estas mujeres, de estas pacientes hispanas latinas
autorreportados, pero utilizando herramientas, instrumentos validados que nos ayuden entonces a reconocer cuáles son, si es que hay algunos factores de riesgo diferentes en nuestra población y también algunas características que nos puedan ayudar a mejorar el diagnóstico de la endometriosis en nuestras poblaciones. Luego queremos comparar esos datos con grupos de pacientes de otras etnias y de otras culturas. Y finalmente, nos gustaría que este estudio ayude a resolver las disparidades en la representación de mujeres hispanas latinas en las investigaciones. Así que, pues, ¿qué queremos? Queremos poder contestar preguntas como ¿cuál es el fenotipo de la endometriosis en mujeres hispanas? ¿Y cómo compara ese fenotipo, esa presentación con el de otras pacientes? ¿Es igual? ¿Es diferente? Si es diferente, ¿cómo es diferente? Y a la misma vez queremos preguntarnos si todos estos adelantos científicos que se hacen continuamente en otras poblaciones, si también aplican a nuestra población. Es decir, si estas nuevas terapias, estos nuevos métodos diagnósticos también nos pueden ayudar a nosotras como pacientes. Entonces, en cuanto a cómo se hizo el estudio, comenzamos el estudio en abril del 2019, lo terminamos en febrero 2020, justo antes de la pandemia del COVID. Es un estudio que se conoce como transversal, es decir, que se recolectan datos autorreportados en una ventana de tiempo, ¿ok? O sea que no vamos a estar siguiendo a las pacientes por mucho tiempo, esos son estudios que hay que hacer más adelante. ¿Y qué datos obtenemos? Demográficos, estilos de vida, también síntomas y tratamientos. Pero antes tuvimos que trabajar con la traducción de este cuestionario que desarrolla la World Endometriosis Research Foundation. La Fundación Mundial de Investigación de la Endometriosis desarrolló este cuestionario, pero estaba en inglés, así que el primer paso era traducirlo al español, luego probar que funcionaba en otros países, lo probamos con el español de Puerto Rico, de México y de Argentina, no lo pudimos probar en todos los países, nos aseguramos que era culturalmente aceptable, se tradujo inversamente para asegurar que estaba ¿verdad? Correcto este cuestionario y entonces lo validamos. ¿Qué quiere decir validación? Pues nos le dimos el cuestionario traducido al español a mujeres, a 20 mujeres de habla hispana y les preguntamos qué tal lo entendían, si se entendía, si era muy largo, muy corto, si habían preguntas incómodas. Queremos un poquito más de información sobre qué pensaban de este cuestionario. Luego de ser aprobado por un comité de ética, este cuestionario fue diseminado de una manera anónima y distribuido a través de las redes sociales de las asociaciones de pacientes con endometriosis de 11 países. Pero el cuestionario cobró vida y llegó a más de 23 países. O sea que mujeres de muchísimos otros países del mundo pudieron contestar el enlace. Y luego hicimos estadísticas descriptivas y estamos en el proceso de hacer otro tipo de estadísticas un poco más intensas para ver un poco más detalle qué es lo que está pasando. Es decir, que este estudio, esto que les voy a presentar es una primera mirada, pero el estudio continúa. Entonces, ¿qué vimos con la parte de la validación de estas 20 mujeres que hablan español, que vieron el cuestionario? Y si se fijan, aquí el color azul es mucho, el amarillo moderado y el rojo es aceptable. Lo que vimos es que en términos de largo, lo encontraron quizás moderadamente largo, y estoy de acuerdo, es un cuestionario un poco largo. En términos de complejidad y dificultad, si se fijan, lo encontraron la mayoría de ellas aceptable. Casi no se consiguieron no vieron ninguna pregunta que fuera incómoda, muy pocas, pero lo importante es que la mayoría, es decir, todas encontraron o estuvieron de acuerdo de que es un instrumento muy útil para la investigación central de la endometriosis. Así que este fue el hallazgo principal de esta primera parte del estudio. Luego, como les dije, en colaboración con Uniendo, diseminamos el estudio. El estudio cobró vida gracias a ustedes. Comenzamos a ver las respuestas. Aquí pueden ver más o menos en este mapa, pueden ver la representación de cada uno de los países. Como les dije, todavía hay tiempo de aumentar la representación. Es bien importante que sigamos transmitiendo esta información, especialmente a aquellos países que quizás
no llegaron a tiempo, ¿verdad? A ser incluidas. Es muy importante que aumentemos el tamaño de muestra. Así que continuamos estudiando, así que continuamos invitando a mujeres con endometriosis a contestar el cuestionario. Un 98% de las que contestaron se identificaron como hispanos o latinas, y este estudio es realmente una alianza, ¿verdad?, entre la investigación académica y las asociaciones de pacientes, que ha sido tan importante para el éxito del mismo. Vamos a ver unas de las características que comenzamos a ver. Okay. De manera general, vemos, por ejemplo, que en términos de estado social, habían tantas mujeres casadas como solteras. En términos de educación, tenemos que quizás un 40% eran mujeres educadas, con por lo menos un bachillerato, como le decimos en Puerto Rico, o estudios, inclusive estudios graduados. En cuanto a las razas, la mayoría eran de descendencia blanca, seguida de mezcla de razas, que como sabemos en nuestros países tenemos mucha mezcla de razas y muy poca representación, si se fijan, de descendientes, de afrodescendientes. En cuanto al trabajo, vemos que la mayoría, que es la parte azul, están empleadas, y la mayoría de ellas, el empleo es part-time, que quiere decir a tiempo parcial, así que muy pocas de ellas a tiempo completo. En términos de seguro de salud, vemos que un por ciento de menos de 10% no tenían seguro de salud. La mayoría sí tenían seguro de salud, ya sea privado o público, que provee el gobierno de los países. Interesante ver un poco más en detalle cómo es la representación de las etnicidades en nuestro cohorte de pacientes, ¿verdad? Y esto va a tener una implicación un poco más adelante cuando vayamos un poco más en detalle a mirar los datos. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestros países, aunque somos hispanas, latinas y hablamos todas español, la realidad es que podemos subdividir nuestros países dependiendo ¿verdad?, la representación que tienen de descendencia europea, descendencia de afrodescendencia o de descendencia de los pueblos originarios de las Américas. Así que va a ser muy interesante poder ver, primero que nada, asegurarnos que estamos bien representados en términos de lo que se espera de nuestros países, y segundo, poder ver diferencias en cada uno de estos subgrupos étnicos dentro de nuestra población en grande. Le preguntamos un poquito sobre factores de riesgo como ejercicio, alcohol y fumar. Esto fue lo que vimos en términos del ejercicio, un cuestionario que hacía muchas preguntas sobre ejercicio y cuántas horas, etcétera. Y lo que vimos en general es que la mayoría de nuestra población no hacía ejercicio con regularidad. Lo más que vimos que predominó fue un 30% que dijo que caminaban, o sea que pues no, los ejercicios un poco más aeróbicos, etcétera, pues estaban mucho menos representados, especialmente si eran más de 3 horas a la semana. En términos del consumo de alcohol, vemos que menos de un 15% reportaron un alto consumo de alcohol, que lo vemos aquí en la barra color azul, que serían más de 5 tragos a la semana. Y muy pocas de las participantes fumaban, menos de 10% actualmente fuman. Es decir, que en resumen los comportamientos de riesgo para la salud eran muy poco comunes en este cohorte de pacientes. Vamos a ver un poquito de las características, ¿verdad? Este perfil que estamos buscando. Bueno, pues vimos que el promedio de edad de los participantes era 34 años. Eso está dentro del rango que se conoce, ¿verdad?, que la endometriosis aparece más comúnmente, que es entre 24 y 36 años. El diagnóstico de endometriosis fue autorreportado por un 95%, y la mayoría, un 70%, el diagnóstico fue por cirugía, ya sea por laparoscopía o algún otro tipo de cirugía, pero sí tuvimos algunas que nos dijeron que fueron diagnosticadas por ultrasonido, otras imágenes o solamente con síntomas. Fíjense, el inicio de los síntomas en este cohorte fue de 21 años. Acuérdense, estos son números en promedio, ¿ok? En la edad de aparición de la dispareunia a los 25,
La edad al momento del diagnóstico ya casi 28. Entonces lo que estamos calculando es un retraso en el diagnóstico de 6.6 años en promedio. Y esto es muy parecido a lo que se reporta a nivel mundial, que son 7 años de tardanza en el diagnóstico. Eso no pareciera que nuestra población en general está peor, digamos, que otras poblaciones alrededor del mundo en términos del diagnóstico. Pero claro, hay mucha variabilidad, ¿ok? Tenemos pacientes que pueden estar hasta 10 años sin recibir el diagnóstico. La edad a la menarquia fue 11.8 años. Esto es interesante porque el promedio, así en general, es casi un año más tarde. O sea que estamos viendo que nuestros pacientes comienzan a menstruar mucho más temprano. En cuanto al el ciclo menstrual, ¿cuál fue el patrón que vimos? Pues mira, la gran mayoría tiene un ciclo regular. Muy pocas, quizás aquí en rojo, perdón, aquí en amarillo, muy pocas tienen ciclos menstruales largos y también muy poquitas, 7% tienen ciclos menstruales cortos. No sé si han escuchado que una de las teorías se habla de que tener ciclos menstruales cortos predispone para la endometriosis, es un factor de riesgo para la endometriosis. Sin embargo, pues no lo estamos viendo en esta población. En cuanto al flujo menstrual, en rojo aquí vemos un fluido menstrual fuerte o profuso y en azul moderado. Así que sí estamos viendo una importante representación de flujo moderado a severo de casi un 85%. Y eso sí ha sido un factor de riesgo asociado a nivel mundial a la endometriosis. Aquí un poquito de los rasgos obstétricos. La edad del primer embarazo fue 25 años. El número de embarazos totales que vimos en este cohorte fueron 845. De esos, la mayoría, 84%, la concepción fue natural. Muy poco fue reproducción asistida. La infertilidad en años, en promedio, fue de 3.7 años. El número de hijos en promedio es 1.5 hijos. O sea que tendemos a tener, este grupo tiende a tener pocos hijos en promedio. Abortos espontáneos en una tasa de 34%, cesáreas 40%, es bastante alto, al igual que las complicaciones del embarazo, un número de 47% igual se considera bastante alto, pero cuando miramos algunas de estas causas de las complicaciones, pues vemos, por ejemplo, pude comparar el de la preeclampsia, que en nuestro cohorte fue 4.5 y eso es mucho más bajo de lo reportado en los Estados Unidos y a nivel mundial. Así que para algunas cosas sí aparecemos con las tasas muy altas, para otras no. La complicación más común durante el embarazo fue la prematuridad. Esta tabla, no se asusten, hay muchísimos números, no hay que mirarlo, solamente lo que quería mostrarles es la cantidad de datos que podemos recolectar de esta población. Esta es una cantidad muy rica de datos que con calma y en estudios futuros vamos a poder mirar con detalle para poder ir afinando ese perfil de la paciente con endometriosis en nuestra región. Así que este cuestionario hace preguntas de tipo de embarazo, los diferentes resultados del embarazo y los pregunta por cada uno de los embarazos. Así que vamos a tener en el futuro una cantidad increíble de información que nos va a poder ayudar a entender mejor qué está pasando a nivel obstétrico con nuestra población. Aquí un poco de los resultados que les pedimos a ellas que nos hablaran un poco de las causas de la infertilidad, ¿verdad? Diagnosticada médicamente. Y entonces, pues obviamente vemos que la endometriosis fue la causa de infertilidad, ¿verdad?, más común en este grupo, que no debe sorprendernos. Y quizás un 20% nos dijo que también había factor masculino en la causa de su infertilidad, al igual que otras causas a menor porcentaje. Y en términos de los tratamientos que ellas utilizaban para la infertilidad, vemos que el más común era tener relaciones sexuales en un momento, ¿verdad? En el momento calculado para que fuese el momento de la fertilidad más alta,
pero también había un grupo bastante importante que utilizó drogas para aumentar la fertilidad, ya sea orales o inyectables. Pues vamos a ver el perfil de síntomas que presentaban estas pacientes. Los síntomas eran de diversos sistemas del cuerpo. Aquí vemos un poco, y es importante mirar esto porque siempre se ha dicho que la endometriosis pues, solo son síntomas ginecológicos. Pues no, es una condición que nos puede afectar en tantos otros sistemas y es importante documentarlo. Así que obviamente el más común, ¿verdad? Los más comunes fueron los ginecológicos, pero también tenemos síntomas gastrourinarios, de salud mental, musculoesqueletales y otros. Los más comunes fueron el dolor, la dismenorrea, y podemos ver también el dolor abdominal o dismenorrea. También podemos ver bastante común aquí el dolor pélvico crónico. Vemos muy común, casi un 80% nos refieren tener dolor en la espalda o las piernas, que eso es un síntoma quizás no tan reconocido de la endometriosis. Y fíjense que cuán común, 80% de las mujeres refieren fatiga y poca energía como uno de los síntomas más comunes. Igualmente, en los últimos años se ha escrito varias publicaciones donde se está llamando la atención la importancia de este síntoma que antes muy pocas pacientes lo referían o no estaban incluidos en lo que se conoce como ¿verdad? La sintomatología clásica de la endometriosis. Las tasas de depresión, de insomnio, a un 50%. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de síntomas que están presentando estas pacientes, afectando no solamente el sistema reproductor, sino otros sistemas también. Así que aquí un poco un resumen de lo que acabo de decir, ¿verdad? El dolor de espalda y las piernas, siendo uno de los síntomas más importantes, la fatiga, poca energía y el dolor abdominal. En términos de los síntomas gastrointestinales, la distensión abdominal, calambres, y también bastante común, que también es algo que hay que reconocer y no siempre se reconoce, los síntomas urinarios. En cuanto a comorbilidades, resultados muy interesantes, tenemos a las migrañas como la más común. Aquí podemos ver la tasa, aquí este numerito de por aquí, estamos hablando de un 25% de las pacientes reportan migraña. Ovarios poliquísticos es el que le sigue. Y el síndrome de colon irritable, el tercero. O sea que estamos hablando de una población de más de un 20% de las pacientes reportando estos comorbilidades, al igual que ansiedad y depresión. Sabemos que el impacto de la endometriosis en las condiciones mentales también es importante y hay que resaltarlo. Pero entonces cuando lo comparamos nuestros resultados con otras poblaciones, aquí es que vemos cosas interesantes. Por ejemplo, con la migraña, que tenemos una tasa de 24%, pues vemos que es menor que la reportada para otros grupos de pacientes con endometriosis, pero sigue siendo mayor que la población general. Ovarios poliquísticos, estamos en un 22%, y esto pareciera ser mucho más importante, este problema, comparado con otras pacientes con endometriosis y también con la población general. Así que algo aquí interesante pasando con ovarios poliquísticos. El síndrome de intestino irritable está pues más o menos igual que lo reportado en otros grupos de pacientes, pero más alto que la población general. Los fibromas uterinos, tenemos un 12%, pero eso está más o menos, ¿verdad?, dentro de lo reportado en otros cohortes, y inclusive puede ser hasta incluso un poquito menos que la población general. Esto puede deberse también a que nuestra población es una población más joven, así que no necesariamente, ¿verdad?, los fibromas uterinos quizás aparecen un poco más tarde en la vida reproductiva. Trastornos de ansiedad y depresión, esas tasas estaban más bajas, siguen siendo altas, pero estaban más bajas que otros cohortes de pacientes con endometriosis. Y nuestra tasa de cáncer fue 2.3%. Hubo 6 casos de cáncer de endometrio y 11 casos de cáncer cervical.
este por ciento pareciera bajito, pero piensen que estamos hablando de una población joven, de un promedio de edad de 30 y tantos años. O sea que considerando eso, entendemos que sí se puede considerar una tasa alta. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico del dolor dado por un médico. Bueno, la causa principal, pues también no nos debe sorprender ver que ahí está endometriosis, pero sí, pues también podemos ver el síndrome de intestino irritable, inflamaciones pélvicas, fibroides uterinos como causas de dolor en esta población. Y cuando les preguntamos el nivel del dolor utilizando la escala de 0 dolor a, ¿verdad? Que sería 0, sería no dolor, a 10, que sería el dolor más intenso que puedes imaginar. Fíjense cómo es impresionante, como la mayoría, más de la mitad de las pacientes reportan un dolor que en una escala del 8 al 10 o dolor severo. Y esto en los pasados meses. Esta pregunta es importante porque cuando te preguntan por los pasados meses, pues es algo que tú lo tienes muy, muy presente, ¿verdad? Porque es algo que tú estás experimentando recientemente y entonces no podemos, no podemos decir que las pacientes están teniendo lo que se conoce como un bias de recordar mal su experiencia. No, le estamos preguntando de los pasados 3 meses. Así que esto es un dato muy, muy, muy real. Entonces, aquí pues un poco un resumen de lo que tiene que ver con la intensidad del dolor. Y este numerito que está aquí es la misma escala, ¿verdad? Del 1 al 10. Ya sea que el dolor pélvico fue en los pasados 3 meses o la dismenorrea del último periodo menstrual, o ya sea que les preguntamos cómo ha sido la dismenorrea en los últimos 12 meses o en su peor momento, pues podemos ver unas tasas bastante, ¿verdad? Unos números bastante importantes en esta escala del 1 al 10 de dolor que indican que esta es una población que está sufriendo de dolor de una manera particularmente alta. Lo interesante va a ser poder comparar estos resultados con otras poblaciones en el futuro. Aquí les preguntamos la intensidad de ese dolor pélvico durante la menstruación en su último periodo menstrual. Si vamos a recordar tu último periodo menstrual, ¿qué tal estuvo ese dolor? Y les recuerdo que la barra azul es el dolor estuvo muy, muy severo, así que estamos hablando de un casi 60% de ella. Cuando le preguntamos cómo ha sido en los pasados 12 meses, aumentó un poquito el porciento a 70, ¿verdad? Ese serían 7 de cada 10. Pero fíjense, cuando les preguntamos cuándo fue peor, cómo fue ese dolor, cuán severo fue ese dolor. Y estamos hablando que un 90% de ellas nos dicen que fue severo. En cuanto a los medicamentos utilizados para la dismenorrea, los más comunes pues, fueron medicamentos que pueden comprarse sin receta. Esa es la partida está en rojo. Mientras que medicamentos para dolor, solamente una tercera parte dice que los estaba utilizando. Y entonces le preguntamos, en términos de las hormonas que utilizaron para el dolor, ¿les ayudaron? Si no solo vemos que hay un porcentaje muy bajo de utilización de hormonas que se ha demostrado que pueden ayudar con el dolor, sino que también estamos hablando que más de la mitad de estas pacientes nos están diciendo no me funcionaron, el medicamento hormonal no me sirvió. Así que hay oportunidades para trabajar con manejo de dolor en nuestra población. La intensidad de la dispareunia, es decir, el dolor con el coito, pues aquí la vemos variando desde el último coito hasta 24 horas después del coito o cuando fue peor. Y aún así seguimos viendo tasas muy importantes de hasta un 50% de las pacientes diciendo que cuando fue peor el dolor era severo con una magnitud de 8 a 10 en la escala numérica. También le preguntamos cómo impactó el dolor en su vida diaria. ¿Okay? Entonces ellas podían decir nada, un poquito, moderadamente, y aquí ya el rojo y el azul le estamos hablando de sustancialmente y extremadamente. Y aquí tenemos actividades sociales, ejercicios, el acto sexual, ay, disculpen, dormir,
las tareas de la casa y el trabajo o los estudios. Y cuando sumamos estas dos ¿verdad? respuestas sustancialmente o extremadamente, es impactante ver el porciento de pacientes que nos dice que están impactadas en todas estas facetas de la vida, más de un 50%, en algunos casos casi 7 de cada 10. Un poquito más a fondo preguntándoles sobre los medicamentos para el dolor que utilizaron. Para el dolor pélvico, la mayoría utilizaron medicamentos que se consiguen sin receta, ibuprofen, otros antiinflamatorios. Cuando le preguntamos por medicamentos utilizados para otros tipos de dolor, es muy parecido. La verdad que no vimos muchas diferencias. En nuestra población el uso de narcóticos es muy bajito. Va a ser interesante compararlo con otras poblaciones cuando mirando al futuro. Aquí también había interesante la utilización de hierbas, ¿verdad? O teces o cosas más medicinales de la medicina natural, con un porciento aquí importante de pacientes que lo utilizan. En términos de la terapia hormonal utilizada, aquí vemos que la más común fueron los anticonceptivos orales combinados, pero si se fijan no llegan ni a un 50% de las pacientes. La mayoría, verá, otro tipo de hormonas, lo que tenemos de utilización es un 20%, así que hay más oportunidad de utilizar estas modalidades de tratamiento en esta población. Igualmente, cuando les preguntamos en los pasados meses, pues estamos viendo tasas similares. Así que muy poca utilización de terapias que se han demostrado pueden ser útiles para manejo de dolor en esta población. Entonces, esto es a grosso modo, ¿verdad? Un resumen de algunas de las análisis que hemos hecho. Imagínense la cantidad de data que tenemos, nos indica que hay mucho más por hacer. Queremos realmente entrar un poco más detalle para ver inclusive, pues como les mencionaba antes, diferencias dentro de nuestra propia población. Pero sí es importante destacar que hay limitaciones a este estudio. La primera es el tamaño de la muestra, que relativamente a la cantidad de países que queremos impactar, pues se puede considerar muy poca. 1.300 mujeres de 23 países, pues la realidad es que nos gustaría tener una muestra más importante. Ahora mismo este instrumento del WERF se ha contestado por 25.000 mujeres alrededor del mundo. Y entonces nosotras somos 1.400. Sería interesante tratar de subir ese tamaño de muestra, poder impactar quizás, tener datos de quizás 10.000, 15.000, ¿por qué no 20.000 mujeres de nuestra área para tener una idea mejor, poder definir mejor estas características? Además, la población de nuestro estudio era altamente educada. Esto se puede explicar porque fue un instrumento que se diseminó a través de un enlace electrónico, entonces pues solamente mujeres con acceso a internet, a medios sociales contestaron el estudio, así que importante destacar que debemos tratar de capturar información de otros grupos de pacientes a nivel socioeconómico. Y también vimos menos representación de mujeres afrodescendientes de lo que sería esperado en nuestra población. Así que igualmente importante tratar de impactar a más mujeres, que entren más mujeres de diversas, ¿verdad? De diversas etnias, de diversos métodos económicos, porque al final del día queremos que nuestro estudio sea representativo de todas las mujeres con endometriosis en esta población y no solo de aquellas que pudieron haber tenido acceso a este enlace. Así que sería de verdad importantísimo establecer un repositorio de datos de mujeres de todo, ¿verdad? De todos estos grupos y subgrupos, idealmente poder seguirlas a través del tiempo, ¿verdad? Y ver qué cosas les ayudan cuando están en tratamiento, cómo mejoran, y que esos datos estén disponibles públicamente para futuras investigaciones. Así que en conclusión, este estudio descubrió por primera vez el fenómeno de pacientes con endometriosis de habla y cultura hispana.
Este perfil va a facilitar el reconocimiento de los factores de riesgo y las características de la endometriosis en nuestra región, en nuestras pacientes. Y así esperamos poder promover un diagnóstico más rápido y un manejo clínico más apropiado porque está diseñado y especializado para nuestra población. Importante es continuar investigaciones futuras y que estos estudios sean para largo plazo, dando seguimiento, que podamos seguir haciendo estudios comparativos con otras poblaciones y indagando un poquito más acerca de la utilización de servicios de salud y las barreras para el diagnóstico y tratamiento en nuestros países. Y finalmente, lo que queremos todas al final del día es utilizar estos datos para hacer cosas que realmente hagan una diferencia en la vida de nuestros pacientes. Y esto se puede lograr promoviendo cambios en políticas públicas que benefician a nuestra población. Y ahora, pues, ¿qué queda por hacer? Esto no termina. Esto, chicas, este es el comienzo, solo el comienzo. Es la primera vez que se presenta y se estudia este perfil, pero nos quedan cosas por hacer. Nos queda trabajar estrategias para incluir más mujeres y pacientes de diversos orígenes étnicos y socioeconómicos, y en esto socavamos la ayuda de las pacientes y de la organización de las fundaciones y asociaciones pro pacientes. Ustedes son las que conocen, las que tienen contacto en cada uno de sus países y nos podrán indicar qué estrategias funcionarían para incluir a más mujeres en nuestro estudio. Investigar cuáles son las barreras al diagnóstico y acceso a tratamiento en nuestros países. Me gustaría que con estos datos pudiéramos diseñar juntas campañas de educación, mostrando cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las características específicas en nuestra población o en subpoblaciones de nuestra población para promover un diagnóstico rápido. Importante inventorizar los recursos médicos que hay disponibles para los pacientes en nuestros países. Identificar fuentes de financiamiento que nos ayuden a hacer más investigaciones colaborativas. Se me ocurre poder incluir, por ejemplo, hacer estudios genéticos que se pueden hacer de una manera no tan difícil, que sería como, por ejemplo, una muestra de saliva. Con la muestra de saliva se puede obtener el ADN y poder hacer estudios que nos ayuden también a determinar, por ejemplo, si hay correlación entre ciertos síntomas o ciertas presentaciones clínicas y la proporción de los genomas ancestrales europeos, africanos y de los pueblos originarios de las Américas. Y finalmente, trabajar juntas para promover esos cambios en políticas públicas que necesitamos que se logren lo antes posible para ayudar a nuestras pacientes a encontrar sus tratamientos y su alivio y recuperar su calidad de vida. Quería destacar que nuestro estudio fue resaltado por la Asociación de World Congress on Endometriosis como un trabajo importante y un trabajo crítico para poder entender lo que está pasando a nivel clínico con estas pacientes. Así que hubo bastante movimiento en Twitter. Y finalmente, reconocer a todas las pacientes que contestaron el cuestionario. Estamos muy agradecidas por el tiempo que se tomaron contestándole. A todas las asociaciones de los países latinoamericanos y España que nos ayudaron a diseminarlo y que continúan ayudándonos a diseminarlo. Y aquí les dejo y les presento un código que pueden utilizar su teléfono, ¿verdad?, para acceder al cuestionario a aquellas que no lo han contestado. Y con esto termino mi ponencia y estoy disponible para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Idalís. Súper interesante, me ha encantado. Tenemos algunas preguntitas por aquí, vamos a iniciar con ellas. Nos pregunta Irene, ¿a qué se refiere con APAP en los medicamentos utilizados? Sí, eso era, aquí le llaman Tylenol, alguien que me ayude. ¿Es acetaminofén? Acetaminofén. Sí, acetaminofén. Ok. Irene también nos dice, buenas noches, buenas tardes, encantada, gracias por vuestro trabajo de organización, abrazos desde Madrid. Nos pregunta Katia Thorne, hola, actualmente vivo fuera de Puerto Rico, pero me gustaría participar de estudios, ¿es posible? Bueno, este estudio en particular, que es el perfil, es para todas nosotras, es para todas, mientras más, mejor. Encantadísimas que podamos seguir cocinando el estudio.
Los otros estudios, por ejemplo, el que estamos haciendo con enriquecimiento ambiental, pues desafortunadamente sí está basado en Puerto Rico, pero la idea es, si vemos que tiene un efecto positivo en los síntomas y en los parámetros inflamatorios de la condición, poder desarrollar unos módulos y poder presentar estos módulos a la comunidad para que en cualquier otro lugar se pueda replicar este modelo de tratamiento, que es una intervención conductual, es algo maravilloso, es de manejo de estrés y tenemos mucha esperanza de que podamos demostrar científicamente que sí funciona. Sabemos que va a funcionar, pero bueno, hay que probarlo, ¿no? Hay que hacer la investigación. Perfecto. Nos dice Solimar Arias, en el caso de la representación afrodescendiente, ¿podría interferir las mezclas culturales? Sí, porque igual también, o sea, en cada país y cada una de nosotras, pues vamos a tener una percepción diferente de quién somos, cómo somos, de cuál es nuestro origen. Y a menos que nos hayamos hecho alguna prueba, como ¿conocen la de 23 y yo? 23 and me. Es una prueba igualmente que se hace con saliva y te dice la proporción de la tuya personal. Así que eso ya ahí pues tendríamos que hacer un estudio genético para poder demostrarlo. Pero si les preguntamos datos autorreportados, hay de todo. Por eso es importante, por eso fue que mencioné precisamente que para poder entrar un poco más profundo en las posibles diferencias a nivel de etnicidad y de raza, hay que corroborar y correlacionar nuestros resultados con los resultados de la genética. Pero claro, eso ya conlleva dinero, recursos, para poder hacer todos esos análisis, pero debe ir de la mano. Y recordando siempre que raza y etnicidad son cosas muy diferentes, ¿verdad? Etnicidad es más constructo más social, más cultural, igual, mira, por eso es que es tan importante estudiar esta población, porque aquí habemos mujeres de todo el espectro genético, y sería tan interesante, de verdad, entrar un poquito más en profundidad. Yo me muero para hacer ese estudio. Les quiero recordar a todas las participantes que la doctora Idalís es investigadora. Algunas preguntas que han enviado específicas ginecológicas pueden entrar al evento del 30 de diciembre, que tendremos un ginecólogo que puede contestar todas sus dudas. Nos dice Laura Olivares, buenas tardes. En el 2012 la doctora Flores visitó Santo Domingo para hablarnos de la fisiopatología de la enfermedad Laura. y el impacto en la calidad de vida de las pacientes de endometriosis. Seguimos su trabajo siempre y admiramos su perseverancia y la de su equipo en esta lucha. Han cambiado nuestra práctica médica. Gracias, Laura. Saludos. Vanessa nos pregunta, buenas tardes a todas, doctora. ¿Este estudio se ha realizado en otros continentes? Por ejemplo, en Europa. Pese a lo pequeño de la muestra, ¿podríamos hacer un comparativo? Gracias. Sí, ese es el próximo paso. Ese es el próximo paso. Sí se ha hecho. Este es el estudio que mencioné, que ya tiene 25,000 participantes de todo el mundo. No tengo los datos, no tengo acceso a esos datos, pero los voy a pedir. Voy a tratar de solicitar para poder entonces hacer la comparación. Lo que pasa es que entonces 25,000 y nosotros acá con 1,400, como que me gustaría esperar un poquito a tener un número un poco más importante, ¿no? Y poder comenzar a hacer esos estudios. Conozco a la investigadora principal de este estudio que tiene las 25,000 mujeres. Me supongo que son de Estados Unidos, Europa, Australia, que son los lugares del mundo donde de verdad la investigación de endometriosis está muy activa. Así que no me sorprendería que el 80% de ese cohorte son mujeres descendientes de países europeos. O sea que todas las que estamos aquí tenemos una labor ahora, tenemos que correr la voz y enviar a todos nuestros conocidos con endometriosis este cuestionario para que la doctora tenga más pacientes. Pues sí, por eso terminé al final diciendo, tenemos mucho que hacer. Adquirimos ese compromiso, yo creo, las que estamos aquí. Mira, este estudio también lo estoy presentando como para una revista científica, para que sea publicado. Entonces, me ha dado un poco de trabajo porque siguen los revisores, que son pares, ¿verdad? Son científicos pares, siguen haciendo preguntas y ellos
de alguna manera quieren, no es que no quieran publicarlo, es que tienen mucha curiosidad y me hacen preguntas como, pero es que no están muy representadas las mujeres afrodescendientes. ¿Qué podemos hacer para subir ese porcentaje? Yo le contesto, es que no necesariamente lo vamos a subir ese porcentaje en España, pero sí lo podemos subir quizás en Panamá o en Puerto Rico o en Costa Rica, porque cada país es diferente. Y también el nivel socioeconómico. ¿Cuál podría ser una estrategia para que llegue a otras mujeres que quizás no tengan acceso a Internet? Un gran reto. Yo no sé cómo hacerlo. Si ustedes saben, por favor, díganmelo. Pero no solo, yo puedo tener algunas ideas, pero ¿saben lo que tendríamos que hacer? Ir a hospitales públicos, hospitales del gobierno, ir allí presencialmente con un cuestionario en papel. Ustedes saben la cantidad de trabajo que eso supone. Y luego entrar todos esos datos de papel a computadora. Es un proyecto, o sea, es inmenso. Y se necesitan fondos, se necesitan dinero para pagar gente que esté en la calle, visitando todas esas clínicas, recopilando los datos. Es un monstruo de proyecto. Yo estoy dispuesta a tratar de facilitarlo, pero se necesita gente en cada país. Entonces se me ocurre, por ejemplo, utilizar estudiantes de medicina que están por ahí ávidos de conseguir proyectos de investigación, estudiantes universitarios, estudiantes de salud pública, que se les pueda pedirles que se unen en esta, ¿verdad? En este gran proyecto. No sé, ¿qué más? O sea, tengo mil ideas, pero cada uno de ustedes en sus países sabe qué funcionaría y qué no funcionaría. Y debemos, me gustaría que tuviésemos una conversación, quizás una llamada de seguimiento, aquellas que están interesadas en ayudar o tienen ideas de cómo lograr tener más datos, porque al final del día, si no tenemos esta información, nos vamos a quedar en la oscuridad, no vamos a poder entender qué está pasando con nosotros y no vamos a poder empujar. Miren lo importante que hicimos con esta mirada muy, muy preliminar, yo pienso, porque todavía queda mucho por hacer. Ya nos insertamos en lo que es el World Congress on Endometriosis, lo que es la Sociedad Mundial de Endometriosis. Ya hicimos ruido, ya nos prestan atención, antes ni nos mencionaban. Entonces, yo creo que este primer paso fue sumamente importante, demostrar que estas alianzas funcionan. Nos dice Mónica B. Polanco, excelente, saludos desde Panamá. Irene, una estrategia es incentivar también, se necesitan fondos, sería genial hacer Katy o Kawi, pero claro, se necesitan entrevistadoras y un centro, no sé, Katy o Kawi, ¿qué serán? Si nos ponen las siglas. ¿Qué será Katy o Kawi? Pero aquí hay una palabra importante, incentivar. Mira, nosotros acabamos de hacer un estudio sobre COVID, el impacto de COVID en mujeres con endometriosis en Puerto Rico. Y a un grupo le dimos dinero, ¿verdad? Una contribución, un pequeño estipendio para que contestaran, y al otro no le dimos. No porque quisimos hacerlo así, sino porque unas estaban en una subvención, un proyecto que tenía fondos, y yo podía pagarles. A las otras, pues se hizo más bien como una solicitud de ayuda y no se les pagó. 90% contestó aquí, 40% contestó acá. Así que sí, porque es nuestro tiempo también, o sea, contestar este cuestionario en media hora, no, claro, no es 5 minutos. Dice Irene que Katy o Kawi es Computer Assisted Research y Telephonic Research, centros de encuestación. Fíjate, por teléfono pudiera funcionar en nuestros países, ¿verdad? Ahora no sé, sí, no, porque estaba hablando así con gente, buscando estrategias, y la llamada de teléfono más recientemente es un poco problemática, ¿verdad? Porque si la gente ve un número raro, no necesariamente lo contestan, no sé, pero se puede intentar. Doctor, ¿y cómo puede afectar que una misma persona, sin querer o sin darse cuenta, conteste 2 veces la encuesta? Ay, qué buena pregunta. Sí, porque es anónimo. Sí. Pues no es algo que buscamos, pero se podría mirar, ver si hay algún patrón de respuestas iguales. Pero cuando hacemos estudios así muy grandes, y eso pasa,
La realidad es que dentro del mar de contestaciones, si eso se duplica, la realidad es que el impacto es mínimo. Se puede considerar mínimo. Y yo tengo una pregunta, doctora. Había una parte en donde hablaba de la falta de ejercicio, que yo quisiera saber si el estudio puede, o el estudio arroja esa información o no, si la falta de ejercicio está asociada al malestar por endometriosis o si la endometriosis está asociada a la falta de ejercicio. Muy buena pregunta, excelente. Ahora mismo, la realidad es que no se sabe, ¿verdad? Esos son estudios bien difíciles de hacer. Por eso recurrimos a los modelos animales. Ahora mismo, una colaboradora de la Ponce Health Sciences está haciendo un estudio con el modelo animal de rata. Son ratas con endometriosis, que se le induce endometriosis, y un grupo de ellas se les pone a hacer ejercicio y a otro grupo no. Y entonces ahí sí que podemos contestar todas estas preguntas. ¿Qué vino primero el huevo o la gallina? ¿Qué vino primero el ejercicio? Si hacía ejercicio, le dio endometriosis, sí o no. Y la doctora está teniendo un resultado impresionante cuando las ratas están haciendo ejercicio todas antes, como si nosotros estuviéramos haciendo ejercicios de jóvenes, ¿verdad? Y luego le induce la endometriosis, y aquellas que estaban haciendo ejercicio, la progresión de la enfermedad fue mucho menor, significativamente menor. Así que sí pareciera que tiene un efecto protector. La próxima pregunta científica que ella va a hacer es, ¿ya tiene endometriosis la rata? Y ahora la ponemos a hacer ejercicio. Es decir, es como una intervención, un tratamiento. Y esos estudios están ahora en proceso. Y claro, sabemos que con el ejercicio es complicado porque si estamos con dolor, si estamos indispuestas, si estamos con esta fatiga, pues claro que no vamos a tener ninguna ganas de hacer ejercicio. Pero hay días buenos, hay días un poco mejores, y quizás debemos, si eso nos podemos incentivar con esto de que no, me puede ayudar realmente. Entonces, empecemos con algo básico como caminar y vamos poco a poco aumentando, pero si nos demuestra científicamente que sí tiene un resultado, imagínense qué poderoso ese mensaje, y eso nos va a ayudar a salir del sofá y hacer que sea un poco de ejercicio. Esperamos ansiosamente esa respuesta. Claro que sí. Nos dice Irene, a través de las administraciones sanitarias, el tema de la autoadministración tiene una tasa de respuesta muy baja, incluso en países como España. Solo hay buenas tasas en Centro Europa. Por eso el encuestar con personal logra mayores tasas de respuesta, pero es bastante caro. Habría que calcular cuántos porcentajes de respuestas más consideramos con cuánto dinero de más. Nos dice Mercedes, por parte de Panamá y AEMPA podríamos hacer llegar directamente a la comunidad de afrodescendientes de Panamá, haremos los acercamientos, ya que tenemos algunas comunidades con una organización muy sólida de afrodescendientes y creo que es posible que hagamos ese acercamiento. Sí, no, estamos de acuerdo que necesitamos escribir subvenciones. Ya yo me comuniqué con la World Endometriosis Research Foundation, porque ellos deben ser capaces de darnos algunos fondos, quizás como grupo. Y con el tema de esto mismo, de poder tener un grupo de personas, entrevistadores asignados a cada uno de esos países que trabajen bajo el tutelaje de las presidentas de las asociaciones y sus grupos de voluntarias para identificar precisamente dónde poder aumentar la muestra. Sí sería también importante es hacer el análisis, no lo he hecho, hay que hacerlo, un análisis, digamos, estadístico, donde digamos, ok, para yo poder entender mejor lo que está pasando con la población de pacientes endometriosis en España, ¿cuál es el mínimo de mujeres que debo encuestar en España? Por ejemplo, porque no tengo que encuestarlas a todas, sino una muestra. Una muestra, claro. Una muestra. Pero como tenemos tan poca información, por eso yo les puse a las chicas en el chat, ¿ustedes saben cuán común es la endometriosis en cada uno de estos países? Pues hay muy poca información, pero no, lo podríamos tratar de calcular utilizando el 10%, que es lo que se conoce a nivel mundial. Y quizás podemos, eso lo podemos hacer, porque de esta manera podríamos enfocarnos mejor y decir, bueno, para España necesitamos encuestar 500 mujeres y eso sería representativo, por dar un ejemplo.
En Panamá serían 450, en Colombia tanto. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho mirando al futuro. Sí, nos dice Irene que 1.500 para España es una muestra correcta para epidemiología. 1.500, imagínense. Entonces, estamos en, ahora mismo yo creo que hay como 200, no, como 100 de España. Muy poco, no es representativo. No lo es. Tenemos que seguir, entonces, replicando nosotros esta información. Replicarlo y buscar de qué manera, qué estrategia podemos utilizar para explicar a las pacientes por qué es importante esto, porque todas queremos saber, ¿y yo qué? Cosa que gano yo con pasar 30 minutos de mi vida aquí. Quizás podemos hacer un poquito, pensar un poco qué mensaje es el que debemos llevar, de que quizás yo no me voy a beneficiar directamente, pero el futuro, poder entender esto puede ayudar a tantas mujeres a que no pasen por lo que nosotras pasamos, a que tengan un diagnóstico más certero, que lo podamos definir mejor este perfil en cada país y ya poder darle unos signos a los ginecólogos, a los pediatras, a las maestras escolares. Mira, si tu paciente tiene este perfil, ojo, que esto puede ser endometriosis, pero ya a cada país con su perfil único. Eso sería maravilloso. Muchísimas gracias, doctora, por satisfacer nuestra curiosidad de contestar todas nuestras preguntas. Le cedo la palabra entonces a Mercedes. Muchísimas gracias, Idalis, y quiero también agradecerles enormemente a todas las personas que se han conectado en este Zoom. Va a quedar grabado por si desean correr la voz para que más mujeres, más familias se interesen también en este tema. Pueden invitar a todas las personas para que también se eduquen y sepan que esto es necesario, que este tipo de actividades a nivel científico, a nivel de buscar data, de buscar mucha más información, es importantísima. Así que muchísimas gracias, Idalis, por tu tiempo, por esta maravillosa exposición a todas las asociaciones de Uniendo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo fuerza para que esa data crezca. Y ya saben, va a quedar grabado y sigan pues todas las asociaciones de sus países para que este mes de marzo pues sigan promoviendo todas las actividades en los diferentes países. Buenas tardes a todas. Muchas gracias. Gracias a todas.